de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quiero pedirles que oremos y le digamos al Señor que nos bendiga. Padre, en el nombre poderoso y bendito de Jesús, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por los hermanos y hermanas que han venido hoy a escucharla, Señor. Bendícelos, fortalécelos, llénalos de tu gracia, de tu favor y de tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. El tema del que voy a predicar hoy es el pecado. Ese es el tema, el pecado. Sean todos bienvenidos a los que están aquí en el auditorio de Comunidad Palabra Viva por venir. Dios les bendiga. Saludo a todos los hermanos que se van conectando a través de la red. Dios los bendiga. Y la Escritura presenta, de acuerdo al texto, por cuanto todos pecaron. No hay nadie que pueda decir yo no he pecado. Es más, David lo dice en el Salmo 51. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Eso habla de la naturaleza del ser humano que nace en pecado. Dijo alguien, ¿es pecador el que hace pecado? En el momento que lo hace. Y dicen sí, pero se da cuenta que dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué quiere decir? Que la persona por naturaleza está inclinada al pecado. Cuando una persona, por esa razón es importante que la gente entienda la necesidad de que la persona nazca de nuevo. Jesús lo dijo, os es necesario nacer de nuevo, porque el que no nace de nuevo no puede ver ni entrar en el reino de los cielos. Eso es de suprema importancia. ¿Por qué? Porque una persona puede ser muy religiosa, una persona puede ser muy religiosa, asistir y tal, pero no haber nacido de nuevo. El nuevo nacimiento lo establece la Biblia de esta manera: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No quiere decir que no luchemos con el pecado. Claro que nosotros tenemos una lucha continua contra el pecado. ¿Por qué? Porque hay tentaciones. Somos seres humanos y no podemos decir que no pecamos. Pero si nacemos de nuevo, tenemos la naturaleza de Dios. Y al tener la naturaleza de Dios, dice el evangelista Juan en su primera carta, el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios o la naturaleza de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ese no puede pecar, dije, no es que no peque, sino que no peca por práctica. Práctica es un pecado continuo. ¿Escucharon lo que dije? ¿Un pecado qué? Continuo. Y es por eso que es necesario que la persona mire su vida. Todos los que me ven por internet, hay gente que lleva años en el evangelio, pero a la par de esos años ha practicado un pecado, está practicando. Eso muestra que la persona no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque habla del pecado. Lo primero que les quiero decir rápidamente, el origen del pecado. Es lo primero que quiero darles en esta mañana, el origen del pecado. Y cuando hablamos del origen del pecado, cuando nosotros hablamos del origen del pecado, indiscutiblemente tenemos que pensar en lo que la Biblia establece. Cuando la Biblia habla del origen del pecado, tenemos que ir a antes de la creación del Edén, donde estuvieron
Adán y Eva. Los primeros que pecaron no fueron Adán y Eva. El que originó el pecado es el gran querubín descrito en la Biblia en el capítulo 14 de San Lucas, 14 de Isaías y el capítulo 28 del libro de Ezequiel. No me da tiempo, solamente les doy las citas bíblicas. Si quieren ir, pueden ir a resaltarla y lo leen en su casa. Pero el capítulo 14 del libro de Isaías habla de lo mismo que el libro de capítulo 28 de Ezequiel, habla de cómo este ser llamado lucero de la mañana, gran querubín que lo describe la Biblia, pecó en estado de perfección. Estoy hablando de uno de los, podríamos decir que el principal ángel que Dios había creado. Y el capítulo 28 dice cómo lo creó de una manera especial. Y era tan impactante su hermosura y su belleza que se sintió que en un momento dado dijo: yo no tengo que sujetarme a Dios, no tengo que estar en esa sujeción al Dios eterno. Nosotros podemos ser socios. Entonces, porque él se sintió al nivel de Dios, dice: estaré al lado de él, gobernaremos y haremos. Cuando dice la Biblia que esto hizo hoy Satanás, no en el momento en que peca, pues era perfecto. Dice: perfecto fuiste hasta que se halló en ti maldad. Cuando se halló en ti maldad, cuando se rebeló contra Dios y desobedece lo establecido por Dios, en ese momento se convierte ya no en perfecto, sino en imperfecto. Y ya deja de ser, algunos dicen, sigue siendo hermoso, sí, dice alguien, una hermosura espantosa, porque el pecado degeneró a este ser perfecto que Dios había creado. Y por eso la Biblia dice que cuando Dios creó a Adán y Eva y los estableció en el Edén, el diablo vino para tentarlos. No podía destruir toda la creación que es esta, pero hablemos del momento en que están. Es ubicado en el huerto del Edén la pareja, pues solo había una pareja. No había antes más parejas antes de Adán y Eva. No había, es la única pareja. Hay gente aún predicadores que dicen generación preadámica. No existe ninguna generación preadámica. El capítulo 3, versículo 20 del libro de Génesis dice que esta será llamada varona, porque del varón fue tomado, y ella es madre de todos los vivientes. Eso dice el capítulo 3 de Génesis, versículo 20. Madre de todos los vivientes fue Eva, no hay otra. Y quiero decirles con esto que cuando viene el diablo, le tienta a Adán y a Eva. Claro, dicen que cogió más a Eva, no porque fuera menor o más sensible, sencillamente trajo la tentación a los dos. Pero parece que en ese momento estaba sola y aprovechó, dijo alguien. Recuerden que estaban en estado de perfección. ¿Estado de qué? Perfección. Perfectos. Y mire con qué le tentó: no moriréis, sino sabe que el día que ustedes coman, seréis como Dios. Él, cuando peca porque quiere ser como Dios. Y vienen y tienta a Adán y Eva con el mismo elemento. Y provocó en Adán y Eva el deseo de ser como Dios. Eso es algo que se conoce como el engaño. Engañó a Adán y Eva para que desobedecieran, porque desearon ser como Dios. Si ya éramos como Dios, Dios nos hizo ¿a qué? A imagen
y semejanza de Dios. Teníamos toda la imagen y semejanza de Dios. No éramos dioses, pero nos creó a su imagen y su semejanza. Y hermano, el deseo del ser humano, mire, ¿por qué mucha gente peca? Porque es tentado en algo que le atrae, que le llama la atención. Por eso es importante que usted vea lo que es el pecado, lo que es la maldad. Cuando hablamos del origen del pecado, después de pasar en el sentido de nombrar Isaías 14 y de Ezequiel 28, que no puedo detenerme, de lo contrario terminaría mi mensaje ahí. Pero quiero que vea el capítulo 3 de Génesis. 3 de Génesis. Para los ángeles, el pecado entró, no se sabe cuánto tiempo pasó entre la caída del gran querubín llamado Lucero de la mañana y la creación del hombre. Pudieron pasar miles de años. Eso no lo sabemos y tengo que decir que no me interesa porque la Biblia guarda silencio. Y donde la Biblia guarda silencio, yo debo guardar silencio, no debo especular. ¿Soy claro? Miren, la palabra de Dios presenta aquí en el capítulo 3 y versículo 1 lo siguiente. Solo lo nombraré para que observemos esto. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino sabe Dios que el día que coméis de él, seréis abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Cuando él entra en esa tentación, el diablo, que de paso usted observa en el Apocalipsis, dice la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Él entra al lugar de perfección hecho para nosotros, los seres humanos, en cabeza de Adán y de Eva. Y lamentablemente la Biblia dice que Eva se dio a la tentación. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, versículo 6, que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó del fruto, comió, y le dio el bocado mortal a su esposo. Y él se lo comió. No sé cómo lo haría, pero sí, comió. Y le dijo: papi, mira, delicioso. Ay. Y a veces la gente dice: pero es que es que la esposa fue la que comenzó y por eso yo caí. No me salga con ese cuento. El pecado es una decisión personal. ¿Escucharon lo que dije? El pecado es una decisión personal. Nadie nos puede obligar a menos que nosotros querramos. Por eso ellos tomaron la decisión. El versículo 7: fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Dios, la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Tuvieron miedo, tuvieron vergüenza. Antes no. Paseaba Dios. Ese es un término
es un antropomorfismo. ¿Sabe? En ese lenguaje antropomórfico dice se paseaba y hablaban con él y lo veían porque estaba en estado de perfección. Pero cuando pecan, pierden su perfección y mueren. Observe que dice el texto que la serpiente antigua, diablo, le dice: no moriréis. Y cuando comen, ¿murieron? No. ¿Sí o no? No. Pero era una reacción. No murieron instantáneamente, pero tuvieron los efectos instantáneos. Sí murieron espiritualmente, porque ya no tuvieron comunión con Dios hasta la hora de su muerte. Se tardaron 939 años Adán en morir, pero pasaron los 939 años y se cumplió: moriréis. Moriréis. Grábese eso. Moriréis. Murió Adán, murió Eva, y la muerte entró a la raza humana. Una de las cosas que más la persona detesta. Uno puede pasar por momentos difíciles y hay veces quiero morirme, pero cuando la ve cerca se asusta, ¿o no? Una persona dijo: quiero morirme, no aguanto más, Dios, y sintió que se estaba asfixiando. ¡Ay, Señor, no te metan en serio! Es por eso que la Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Génesis 2:17 dice: Jehová Dios había dicho: porque el día que de él comieres, de cierto moriréis. Sí murieron varias cosas en ellos. Murió la perfección, dejaron de ser perfectos. Otra cosa que murió en ellos: murió su pureza y su santidad. ¿Por qué? Porque dejaron de ser puros, dejaron de ser santos, perdieron la perfección del hogar. Perdieron la perfección del hogar. Ese hogar era perfecto. Fue Dios quien los casó. Eso dice el capítulo 1, versículo 27 y 28 de Génesis. Y los bendijo Dios. Los creó en el 27. Y en el 28 dice: y los bendijo Dios. Los casó Dios. Y dijo: multiplíquense en estado de perfección. Pero al pecar, ese hogar entró en imperfección. Y tengo que decirle, por eso es importante que un hogar cristiano se establezca bajo un principio divino, que es el matrimonio. Si no hay matrimonio, hay problemas y dificultades. Ay, es que a mí no me gusta el matrimonio. ¿No te gusta? Entonces no busque pareja si tú eres cristiano. Porque hay gente que quiere tener un hogar sin compromiso. Eso dice Hebreos 13:4. Honroso sea a todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los condenará Dios. El pecado tiene su origen allí. Lo segundo que quiero decir: ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? A esta pregunta, ¿qué es pecado? Tendré en cuenta algunas palabras griegas. Tendré en cuenta algunas palabras griegas y algunas palabras hebreas que se traducen pecado. Y también nos hace entender lo que significa
esa palabra y entender lo que el efecto que tiene cuando se peca. Porque vuelvo a repetir, hoy lo vemos como normal. No solamente en los cristianos, sino en los líderes y aún en los ministros. No me gusta, como ya me tienes cansado, mejor divorciémonos. Y se divorcian y se vuelven a casar y se volvió algo que normal. Por eso es que la Biblia dice que Dios aborrece el divorcio, detesta el divorcio, porque ese no es el tema central en el matrimonio. Cuando una persona se casa debe pensar en estar casado para toda la vida. 32 años, ya casi 33, que Dios me permite contraer matrimonio. Y algunos son tremendos, porque siempre hay comentarios. Y alguien dijo, este matrimonio dura lo que dura una flor. O sea, pronto este pastor estará sin hogar. 33 años y la flor no se ha marchitado. Alaban a Dios. El camino más fácil es correr, pero la orden de Dios es: si está casado, para toda la vida. Si no está casado, cásese. ¿Me entienden lo que digo? Queremos que las cosas funcionen, pero no estamos en la perfecta voluntad de Dios. Mire, problemas siempre habrán. Siempre los habrán. He dicho por qué. Mire, lo primero que quiero decirles de qué es pecado, y voy a hablar de las palabras traducidas. Primero, el pecado es desobediencia. ¿El pecado qué es? Desobediencia. Cuando la persona peca, desobedece. La palabra griega es anomía. Anomía es la palabra griega y se traduce como desobediencia e ilegalidad. Una persona que desobedece está ilegal ante los ojos de Dios. ¿No es así? La gente dice, no, ¿qué malo tiene? Mire, 50 años con la misma persona, qué harto, dicen algunos. Pues una canita al aire no cae mal. Ese es el hombre. Dios dice, no peques. Pero sí, ay, llegara tan hermosa, pues mire si usted al espejo. Yo me miro al espejo y digo, ay, Padre Celestial, ¿cómo han pasado los años? ¿Me entienden lo que digo? Por eso es que la Biblia dice acerca de anomía, ilegalidad. Cuando una persona está ante los ojos de Dios ilegal, está con una sentencia de juicio sobre su cabeza. Los que roban, los que matan, miren, están en la calle y ven un policía y el policía no sabe quién es él. Ay, sí, ya se fue. ¿Qué los hace correr? La ilegalidad en que están. ¿Están entendiendo? La ilegalidad en que están. Entonces corren, se asustan. ¿Por qué? No lo están persiguiendo a él, pero el pecado que han cometido, las maldades que han cometido, hacen que la persona tenga miedo, temor. Eso sintió Adán y Eva, pecaron, y cuando Dios dijo, Adán, se escondió. Qué ironía. ¿Cómo nos vamos a esconder de Dios? ¿Me comprenden lo que digo? Cuando hablo de la parte ilegal, eso
me lleva a pensar en qué significa quebrantar, violar la ley de Dios. Cuando usted peca, ¿quebranta o es violar la ley de Dios? Vea lo que dice la Biblia en la primera carta de Juan 3:4. Primera carta de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado, escúchelo, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción. Primera carta de Juan 3:4. Es infracción de la ley. Y ahí usted ve a Adán y Eva en lo que estamos hablando. ¿Por qué es tan importante que uno evite quebrantar las cosas divinas? Usted tiene toda la palabra de Dios. Yo tengo toda la palabra de Dios. Este libro contiene la perfecta voluntad de Dios. No es las organizaciones, no son las misiones, no son nosotros los predicadores los que determinamos lo que es bueno, lo que es malo. Eso ya está determinado. Lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer lo determinó Dios. No, hermano, tuve un sueño y el Señor me dijo: esto no es pecado. Qué ironía. La gente se mueve por sus experiencias. Las experiencias no determinan la verdad. La verdad la determina este libro. Por eso la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Puede la persona progresar, puede la persona tener éxito en la vida, pero si esa persona está en pecado, ¿de qué le sirve? Jesús dijo: ¿de qué le sirve que gane todo el mundo? Y lo ilustra de esta manera: y perdiere su alma. E ilustra, dice, de una persona en el tiempo de Jesús, que es una sociedad agrícola. Si llenares todas las bodegas de todos los granos y todas las cosechas, y dice que luego, después de hacerlo, tenía toda la capacidad económica de vivir en lo mejor. Dijo: ahora, alma, repósate y descansa, porque ahora vas a disfrutar. Jesús dijo: necio, esta noche vienen por tu alma, esta noche te mueres, y lo que has acumulado, ¿para quién será? No es para usted. No sé si me voy a entender. La escritura es clara: pecar es el peor negocio. Y sabe, tengo que decir esto. Generalmente, algunas personas dicen, pecan y dicen: no, cometí un error. Y a todos los pecados le llaman error. Yo debo decir: no le llame error. Al pecado no llame error. Al pecado se le denomina pecado. Mentí, cometí ese error. No es un error, es un pecado. ¿Me comprenden lo que digo? No es que cometí el error de darle un golpe a esa persona. Perdone mi error. No es un error, es un pecado. Todo pecado es un error fatal, pero todos los errores no son pecado. ¿Me voy a entender? Todo pecado es un error fatal. Todo pecado. Pero no todos los errores son pecado. Usted se equivocó y cogió el transporte equivocado. Diga: ay, pequé. No, usted no pecó, se equivocó y resultó perdido. No va al lugar, pero no es pecado. Por eso la Biblia establece en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Y lo voy a hacer desde el versículo 19. Gálatas capítulo 5 y el versículo 19 dice la palabra de Dios:
de la siguiente manera: manifiestos son los pecados de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, pleitos, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? No heredarán, ¿qué? El reino de los cielos. No sé cuánto usted aspira a vivir. Si le preguntara a una joven o a un joven, le digo, ¿cuánto aspira a vivir? Dice, mucho. Pero si le pregunto a una persona de más de 70 años, me dice, no creo que mucho. Ya estoy como en tiempo extra, porque ya la persona siente que no está lejos su partida. Pero si le pregunto, ¿cuánto aspira a vivir? ¿Qué me contesta? ¿Unos 60? ¿50? Pero sabemos que un día dejaremos de existir. Por eso es importante que mientras viva aquí comprenda que somos personas transitorias. La vida es muy corta aquí en la tierra. La vida es demasiado corta aquí en la tierra. Por eso es importante que tenga en cuenta esto. El pecado es infracción de la ley. Cuando hablamos de esto, pensemos en dos cosas también. El fruto del pecado. Uno, el fruto del pecado. Y el fruto es devastador. ¿Cuántas personas teniendo su hogar adulteran y se van con otra persona? Deja un desastre. A una esposa o a un esposo destruido emocionalmente, y a unos hijos que más adelante ni quieren ver a ese hombre o a esa mujer. Reconocen a otro que estuvo con ellos porque cometieron un pecado. Las consecuencias son funestas en la tierra. Pero si la persona no se arrepiente y se aparta del pecado, la consecuencia segunda es eterna. En el libro de Gálatas es una lista la que leí, pero hay varias listas en la Biblia de pecados, y siempre la Biblia habla de pecado, pecado. También he escuchado esto: el demonio de homosexualidad. ¿Lo han escuchado? El demonio de brujería. Entonces dicen, este tiene un demonio de brujería. Y hay otro demonio terrible. Es el demonio de la idolatría. ¡Uy! Eso es terrible. Miren los ojos. Ese tiene ahí, hasta se le ven las imágenes, el demonio de... Hay imágenes en los ojos. Porque dicen, es un demonio. ¿Y qué hacen? Hay que liberarlos de los demonios de perversión sexual, equivocación fatal. La Biblia no llama demonios, ni hay que liberar a nadie para que quede libre de la idolatría, de la homosexualidad. No hay que liberar a nadie para librarlo de ese demonio del robo y de asesinato que tiene. La Biblia nunca los llama demonios. ¿Por qué? Porque Jesús no liberó a la gente por eso, sino que debe verse como pecado. ¿Escucharon lo que dije? ¿Un qué? El pecado de idolatría. Si aún está en Gálatas, manifiestas son, ¿qué dice?
las obras de la carne o los pecados de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, pecados. ¿Cómo? Pecados. Pecados de la carne. Pecados nuestros. Y está hablando pecados de la persona. No son demonios. Por eso cuando la gente que le liberaron de los demonios, de adulterio, de fornicación, de idolatría, de hechicería, están cometiendo una cosa espantosa. Porque si esa persona se arrepiente, no se ha arrepentido, le echaron fuera el demonio, ya quedó libre, y no se arrepiente, están haciendo a esa persona un religioso, porque no se ha arrepentido. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados, ¿qué dice? No prosperará. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. No hay que cubrirlos, no hay que taparlos. Confiese sus pecados. Reconozca su pecado. La Biblia dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y ¿qué? Y se aparta, se aleja del pecado, alcanzará la misericordia, el perdón, la paz y la seguridad. Por eso, cuando usted escuche o se ha oído, usted tal vez ha visto que se rebotan los demonios y que hay demonio de esto y del otro. No hay que hacer esas cosas. Lo que hay que llevar a la persona es a que reconozca que ha pecado, porque la Biblia no dice por el demonio te vas a ir por el demonio de lujuria te vas a ir al infierno. No, la Biblia dice por el pecado, por la maldad. La paga del pecado, ¿qué es? La muerte. La paga del pecado es la muerte. Por lo cual la persona tiene que reconocer. Dice: si confesamos nuestros pecados, primera de Juan 1:9. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Alaban a Dios? Amén. Por eso cada persona cristiana ha de entenderlo. Hay gente que me dice: mi pastor, esta persona está metido en la droga y yo quiero que le haga una liberación. Y yo no le hago liberación a nadie. Yo no estoy para liberar a las personas, porque la Biblia dice que debo hablarle el evangelio. Conoceréis la verdad y la verdad es Jesucristo y Él le hará libre. ¿Alaban a Dios? Es que la gente se convierta a Dios de todo corazón, reconozca que ha pecado, que entienda las consecuencias de lo que es el pecado. Dios mío, que el Señor nos ayude. Esta palabra que he dicho, pero mire, quiero que vea algunas cosas con respecto a esto. La persona, el ser humano, todos los cristianos debemos entender esto. El pecado, cuando una persona comete el pecado, se comete el pecado y establece, podría decir, tres cosas que son: uno, la persona comete el pecado porque tiene libre albedrío. Todo pecador decidió vivir en su vida. Hay gente que le predica el evangelio, uno dice: no, a mí no me va a leer el evangelio. Cristianos, es que yo no puedo dominar. Se equivoca. Segunda carta de Timoteo 1:7 dice lo siguiente: observe, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y ¿qué? Dominio propio. No, es que yo no pude. No, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pastor, cuando a mí se me sale la ira, la piedra, como la llame, yo me transformo que no puedo. Eso no es cierto.
cambie su manera de pensar, porque cuando la Biblia dice que cuando alguien se aira, puede llegar a pecar. ¿Me escuchan? Airaos, ¿pero qué? Levanten la mano, no solamente los que están aquí, sino los que me ven por internet. Levanten la mano los que con ira han dicho cosas, han pecado delante de Dios. Levanten la mano. Claro, ese es el conflicto en los hogares, porque uno le dice, ¿y qué? Y el otro, ¿por dónde comenzamos? No, señor, eso no es así. Mire, la palabra de Dios dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha dado esa capacidad por el Espíritu Santo que nos ha dado. Segunda carta de Timoteo 1:7. Segunda carta de Timoteo 1:7 es el texto que estoy diciendo. Dominio propio. Y también el capítulo 5 de Gálatas, versículo 22 y 23, establece en la parte final, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio. Levanten la mano que tienen el Espíritu Santo. Levanten la mano los que tienen el Espíritu Santo. Si usted lo tiene, no me puede decir entonces que yo no me puedo dominar, porque el Espíritu Santo nos da la capacidad de vencer. Alaban a Dios. De controlarme. Estoy salido. Pues éntrese, mi hijo. ¿Comprenden lo que les digo? Algo más que quiero decirles en este punto. Como cristianos, como hijos de Dios, tenemos dominio propio y le debemos lealtad a Dios. Debemos ser leales con Dios. Los casados que están aquí, las casadas que están aquí, no le deben lealtad a la persona que... Usted le debe lealtad a su esposo. Usted le debe lealtad a su esposa. Le debemos lealtad. Por eso es que es tan dañino. Hay gente que se entera a Santías llorando por la deslealtad. Recuerdo de un caso donde ella dijo, perdóneme, y se arrepintió. Dijo, yo te perdono, pero yo no vivo un solo día más. Lloró, moqueó, hizo de todo, nada, se reventó. Ella pensó que le perdonaba, mas él dijo no. Hasta el día de hoy es un sufrimiento. Si esto duele, porque no pensamos con Dios que es perfecto. ¿Le debemos qué? Lealtad a Dios. Y somos leales cuando no le damos lugar al pecado, a la maldad. Es por esto que aparece en la Biblia este elemento importante. Somos leales cuando obedecemos a Dios. Antes de desobedecer, piense en la lealtad que debes a Dios. Mire, Dios honra ¿a quién? A los que le honran. Y usted honra a Dios al no pecar, pero deshonra a Dios cuando usted peca. Eso es lo que no me gusta, me dicen algunos. Eso es lo que no me gusta porque usted hace. ¿Qué quiere decir? Que yo sea perfecto. Claro, camino a la perfección. Yo no soy perfecto, pero la Biblia establece, dice, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Vamos adelante. Cada día usted debe ser un mejor cristiano. Cada día usted debe ser una mejor cristiana. Ayer fui buen cristiano y tengo que ser mejor, y mañana seré excelente para la gloria de Dios. Pero solo se consigue con una vida limpia delante de los ojos de Dios. No, rece y peque y empata. Sí, Señor. Eso es allá afuera, pero dentro de lo que es la vida cristiana, no toque las consecuencias. Peca y sabrá lo que son las consecuencias. Aquí
y si no se arrepiente de corazón, en la eternidad. La Biblia establece el pecado que dije es infracción de la ley. Esa palabra griega es parantón, que significa infringir, transgredir y traspasar la ley. Quiero resaltar estas palabras rápidamente. El pecado es infracción de la ley, lo leí ahorita. Y esa palabra infracción significa, viene la palabra griega parantón y significa infringir, transgredir o traspasar. ¿Y cómo me gusta esto? ¿Sabe por qué? Porque resulta que nosotros tenemos un límite. Si usted es cristiano, usted no puede hacer lo que quiera. Dios estableció un límite para mí. No por ser pastor, no por ser predicador, por ser su hijo, porque Él me adoptó. ¿Alaban a Dios? Si usted tiene su hogar, ¿tiene normas en su hogar? Mi hija, 33 años, perdón, 31 años, 32 años. Yo soy malo para las fechas. ¿Y cuánto tiene? Mire, ella a sus años vive conmigo ahora. Un tiempo que fue, regresó. Papi, hoy llegó a nada. Usted me llega a tal hora. Yo ya soy alta, sí, pero está en mi casa. Yo soy mayor, harto. Pero usted está bajo mi autoridad. Ah, que no soy. Mijita, ¿quiere la libertad? No aquí. Eso es un ejemplo. Sí, papá, está bien. Llega. Papi, estoy en tal cosa, ¿me puedo quedar? No. Llega. Me llamó hace unos días. ¿Me puedo quedar? Sí, porque tu bebé está en riesgo. Una bronquitis terrible. Lloviendo, salió de la atención médica, le dijeron tiene bronquitis y en la noche, protégelo. Una parte cerca, allí alguien pudo brindarle, quédese ahí. Claro, se puede quedar, pero hay la autorización de la autoridad. Nosotros tenemos esta autorización. Y la autoridad dice, no peque, no traspase el límite. Usted traspasa el límite, yo traspaso el límite cuando peco. Y las consecuencias son terribles, desastrosas. Pero usted manténgase, no traspase el límite establecido por Dios y será una persona bendecida por Dios, protegida, porque Dios responde por los que le honran. ¿Alaban a Dios? ¿Se imagina? ¿Se imagina esto? Pero hay gente que peca y reclamándole a Dios. ¿Qué reclamo le puede hacer a Dios? Antes tenga misericordia, como dice la Biblia, que a pesar de haber fallado, no hemos sido consumidos. Eso es la misericordia de Dios. Pero no juguemos. Esa es la Biblia también. Dice, ¿cogerá usted brasa en sus manos y no se quemará? ¿Me están entendiendo lo que digo? ¿Cuál es la respuesta? Usted coge brasas. ¿Qué le va a pasar? Con la mano, coja una olleta, solo una olleta. ¿Por qué? Porque estaba en la estufa hirviendo y la candela pone esa manija hirviendo. ¿Se quemó? Sí, no es que usted cogió lo caliente, lo hirviendo. Y si coge brasas, puede apoyarse. No peque, porque el pecado deja consecuencias.
Hay algunos tipos de pecado, ¿no? Hay algunos tipos de pecado. Pero quiero darle rápidamente el tercer punto: características del pecado. Características del pecado. Lo diré lo más pronto posible, porque quiero tocarle otro punto que es importante. La primera característica: el pecado es egoísta. ¿Escucharon lo que dije? ¿El pecado qué es? El pecado es egoísta. El pecado es egoísta. Es el egoísmo la característica principal del amor, que el amor es divino y el amor es darse a sí mismo. Pero el pecado es quitar. Como estaban en el Edén, perfectos el uno al otro, pecaron y ahora entró el egoísmo. Hay algunos que llegan estrenando a casa. Sí, qué bueno. ¿Y qué me compró? Nada. ¿Piensan en qué? En ellos. ¿Son qué? Egoístas. Estoy estrenando celular. Y el mío, el que acabo de dejar, ya llevo 2 años, pero casi está nuevo. ¿Me está entendiendo lo que digo? Muchas veces somos egoístas. Eso es parte de la naturaleza nuestra. Y eso no le pasa a uno solo, a muchos. El pecado es egoísta. ¿Qué quiere decir esto? Primero busca satisfacerse a sí mismo. Primero busca ¿qué? Satisfacerse a sí mismo. 2. Vanagloria, orgullo. Y lo tercero, exaltación. Esas 3 cosas las ve usted en Génesis capítulo 3 y en Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. Mateo 4, 1 al 11 y Génesis 3. Usted observe esto. Vio que era bueno, deseable. Tomó, comió, le dio a su esposo, porque quería ser igual a Dios. Sería igual a Dios. Y eso mismo hizo Satanás con Jesús. Cuando él vino y se hizo hombre, fue tentado en la misma condición de Adán. Jesús como hombre perfecto. Y vino y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan y coma. No fue egoísta. Él podía haber comido y satisfacerse. Dijo: no, hay alguien que necesita, una humanidad perdida que necesita la salvación. 2, le ofreció, dice: mire, súbese al pináculo del templo y de ahí láncese y será usted famoso. Todo el mundo dirá: qué tremendo, porque a sus ángeles mandará que te guarden y no mueras. Vanagloria. Y lo tercero, le mostró todos los reinos del mundo. Dice: esto será tuyo si postrado me adorares. Egoísmo. Lo quiero todo para mí. Mas él dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Conocía bien este libro, porque él lo inspiró. 2, no pensó en tener gloria como consecuencia de desobedecer. Si se tiene gloria, sea fruto de la obediencia al Dios de los cielos. ¿Comprenden lo que digo? Y por eso dice: no tentarás al Señor tu Dios. Y luego le ofrece todos los reinos del mundo. Y el Señor otra vez no pensó en sí mismo, porque si hubiera hecho el pecado hubiera sido egoísta. Mas dijo: no voy a conseguir eso ilegalmente. Si Dios el Padre me lo da, y quiero que me entiendan las palabras, pues lo haré
dentro de lo correcto. Y escuche esto, dice, recuerda una cosa, Jesús contestó con esto, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, y yo adoro y exalto a mi Padre Celestial. ¿Comprenden lo que digo? Aleluya, aleluya, aleluya. Alabado sea Dios. ¿Entiende por qué? Porque se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Porque Él obedeció. ¿El qué? Obedeció. Él obedeció. Debemos obedecer. Debemos obedecer. No pecar. Y tendremos mucho. 2. El pecado atrae. El pecado atrae. El pecado tiene el poder de encantar, de fascinar y de atraer. El pecado no es algo que usted lo vea asqueroso. Usted va, caballero, solo o acompañado, y ve a una joven hermosa, pero está que lleva meses sin bañarse, el cabello espantoso, el aliento terrible, chorreada por todo lado, con una minifalda, pero de todo tiene, por todo su cuerpo. Y usted dice, ay, tan linda. No, pobrecita esa muchacha. ¿En qué anda? Ah, pero si pasa limpia, un cabello bien tratado, limpia en todo sentido, oliendo a perfume del mejor. Atrae. ¿Llama qué? La atención. El pecado siempre vendrá para atraerte. Pero es importante que usted lo observe. El pecado puede ser atractivo, pero fatal. Fatal. El pecado ofrece deleite, pero las consecuencias. Por eso, el libro de Hebreos 11:25 dice, Moisés tuvo que escoger entre participar del sufrimiento y el maltrato del pueblo. Dice, gozar de los deleites temporales. Prefirió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Eso es temporal. El pecado es temporal, sus deleites, y luego vienen las consecuencias fatales. Algo más, el pecado engaña. El pecado exhibe sus deleites, pero esconde la vergüenza y el dolor. El pecado engaña. El pecado exhibe sus deleites, pero esconde la vergüenza y el dolor. ¿Cuánta gente se ha arrepentido de los pecados cometidos? ¿Sabe cuánta gente está en la cárcel? Arrepentido por haber hecho, arrepentida por eso. Hay gente que se metió de mula, no de cabeza, sino que lo mandaron de mula a otro país, llevando droga en su cuerpo. Le llaman mulas. Y al llegar a Estados Unidos o al país donde iban, detectan que llevan droga. Llevan años preso o presa, lamentando porque querían dinero fácil y fue atractivo. Le ofrecen millones, pero no recibieron millones, pero están presos en otro país. Algunos, como en China, los han decapitado, los han matado, porque el pecado engaña.
No se deje llevar por el pecado, por la maldad. Jamás deje que eso suceda. Mire lo que dice Hebreos 3:13. El libro de Hebreos capítulo 3 y versículo 13 dice algo que quiero que usted resalte en su Biblia. El capítulo 3 y el versículo 13. Voy a leerles desde el 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros de corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Dios mío, resalte ese texto, apréndaselo de memoria, porque nosotros nos olvidamos de lo que la Escritura dice. El pecado engaña. El versículo 12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo e incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por causa de ¿qué? Que eso es lo que ha pasado. Se ha endurecido tanto que dice: ya eso es normal, esto no es malo, siendo pecado delante de los ojos de Dios. Y es nuestro deber, es mi deber y es su deber exhortarle a la gente. Dígale cuando está mal, cuando está en pecado. Hoy usted está siendo exhortado por Dios si usted anda mal delante del Señor. Es nuestro deber llamar la atención a aquel que peca. No solamente el pecado es egoísta, el pecado es atractivo, el pecado engaña, pero el pecado esclaviza. El pecado esclaviza. No hay cosa más desastrosa que esto. La palabra de Dios lo dice. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, ese esclavo de aquel que obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Romanos 6:16. Romanos capítulo 6 y versículo 16. Déjenme en estos 3 minutos que me restan decirles, sin explicarle, pero quiero que las anoten si está anotando: consecuencias del pecado. Consecuencias del pecado. ¿Cómo puede una persona vivir en unión libre años conociendo a Dios y la palabra? Yo no lo entiendo. Y quiero que usted lo entienda. Yo entiendo que ha sido engañado por la dureza del corazón. Pero vea esto: el pecado separa de Dios. El pecado separa de Dios. Es clara la palabra de Dios. El pecado separa de Dios. Isaías 59 dice: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades y pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esa es una consecuencia, nos separa de Dios. Isaías 59, 1 y 2 acabo de leer. Debemos tener mucho cuidado. Si hay algo en lo que debemos ser muy, muy cuidadosos, es en evitar el pecado. Póngale el nombre que quiera, pero el pecado hay que evitarlo. 2, el pecado quita la paz del alma. El pecado quita la paz del alma. No hay paz para los malos, dijo Dios. No hay paz para los malos, dijo Dios. ¿Sabe? Cuando veo esto en el libro de Isaías, capítulo 59, libro de Isaías, capítulo 57, creo que es 57, versículo 21. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz
dijo mi Dios, para los pecadores. No hay paz. ¿Sabe? Es muy importante que usted lo tenga en cuenta. Es muy importante que usted encuentre lo que dice la Biblia. Y el capítulo 48 de Isaías, versículo 22. 48, 22. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Se repite esto para hacerle ver, la paz se pierde cuando se peca. Y yo quiero la paz que sobrepasa todo entendimiento, que guardará mis pensamientos y mi corazón. Eso es lo que yo quiero cada día, porque hay gente que no puede estar tranquila. Vea cómo está delante de Dios. Si usted no se ha arrepentido y me está escuchando, vuélvase a Él, pídale a Dios perdón por sus pecados y experimentará la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pero si algún cristiano, algún líder o un ministro me está escuchando, debe pensar que si está en pecado, no importa su posición, no importa su función que tenga, el pecado tiene el mismo efecto. ¿Me escuchan? Dios mío, que Dios nos ayude. El pecado trae sufrimiento. Esa es otra consecuencia. El pecado trae sufrimiento. Dios mío, cómo quisiera tener el tiempo. Lea la Biblia. ¿Cuánto sufrió David por haber pecado? Dijo, yo me encargaré de que no tengas paz de aquí hasta la hora de tu muerte. Y qué sufrimiento tan grande. David pecó adulterando y siendo el autor intelectual de la muerte de Urías Heteo. Y la Biblia dice, el sufrimiento de David, tener que ver a sus hijos muertos. Amón abusó de su media hermana y él había abusado de poder y había cometido adulterio con Betsabé y tuvo 4 veces, tanto en la parte moral como en la muerte de sus hijos. Murió Amón, consecuencia del pecado de David. Murió Absalón como consecuencia del pecado de David. Murió el niño fruto de ese pecado y Dios determinó que no viviera. Y murió Adonías como consecuencia del pecado de David por haber matado a Urías Heteo. Hay gente que dice, podemos hacerlo, pero no me ha pasado nada. Tenga cuidado, el pecado tiene consecuencias y una es el sufrimiento. ¿Sabe cuántas veces este hombre llorándole y diciéndole, Señor, perdóname, yo te perdoné, pero las consecuencias no se quitan? ¿Me están entendiendo lo que digo? Por eso el cuidado que debemos tener. Y por último, el pecado conduce a la muerte. El pecado conduce a la muerte. Ezequiel en el capítulo 18 y versículo 4, el alma que pecare, esta morirá. El alma que pecare, esta morirá. Y en el capítulo 5, versículo 12 de Romanos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Quiero que cierre sus ojos donde está. Pido a Dios con todo mi corazón. Pido a Dios con toda mi alma que sea obrando su Santo Espíritu ahora en cada persona que me escucha, no solamente en este auditorio, sino a través de internet. No miren al pecado como algo sencillo. Miren lo asqueroso y lo vil que es el pecado ante los ojos de Dios. Y cómo Dios se ofende por ello, porque ofende la perfecta santidad de Dios.
Isaías ve al Señor sentado sobre un trono alto y sublime en el capítulo 6 de Isaías y dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que es pecador, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Dios, perdónanos. Perdóname, Señor, si en algo te he ofendido y pecado contra ti. Y te ruego, Padre, que cada persona entienda esta palabra. Cada persona entienda, Señor, que debemos detestar el pecado. Debemos abandonar el pecado. Señor, que podamos entender las consecuencias y tantas otras cosas como hemos visto hoy, Señor. La bendición está en aquel que vive para Dios. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, dice tu palabra. Dios, ayúdanos en esta mañana. Ayúdanos, Señor, te lo suplico. Quiero que ahí con sus ojos cerrados, por un momento, piense si en algo ha fallado. Dígale: Señor, perdóname. Y Dios, ponemos delante de ti nuestra vida. Ayúdanos a ser personas consagradas, entregadas y cuidadosas delante de ti, para no ofenderte, para no pecar. Señor, yo renuncio al pecado, renuncio a la maldad en el nombre de Jesús, y te pido, Padre, me llenes de tu espíritu, me llenes de tu gracia y de tu poder. Te lo suplico, Señor. Oro por cada persona que me escucha. Ministralas, Dios mío. Ministra a las personas que están en el auditorio de Comunidad Palabra Viva por Venir. Pero en todas las personas que me están viendo, que me verán, Señor, ministralas. Redarguye, Dios mío, con tu Espíritu Santo de pecado, justicia y juicio, para que gocemos de la bendición, gocemos de tu provisión, de tu cuidado, Señor, de todas las cosas que tú tienes para nosotros. Oh Dios de los cielos, obra de una manera especial en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, Dios los bendiga. Amén. Dios